Fíjate, Alejandro, el lunes es el próximo aniversario de la Constitución, que el presidente quiere que regrese a sus orígenes o antes de que hubiera estas reformas, particularmente la reforma energética y más particularmente la reforma eléctrica, que ayer, por informarle a usted ampliamente sobre el tema de las acusaciones al presidente López Obrador, ya no abordamos por tiempo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle palo Así es. al presidente. Así es. En el caso de la reforma eléctrica, que fue ayer. Así es. Y bueno, se dio el día de ayer, se declaró inconstitucional la ley, la reforma a la ley de la industria eléctrica, que esta iniciativa del presidente López Obrador, que está diseñada para dar una proporción menor al capital privado a una industria que considera este gobierno que es estratégica. Creo que es el 54% el que se le da al que se queda el Estado y el resto para los privados. En realidad es mucho mercado para los privados, 46% es mucho mercado para los privados. Bueno, hoy el presidente López Obrador habla sobre el tema, justo dice que el ministro Pérez Dayán se extralimitó en la sesión en la que se declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo un empate, 2 ministros a favor, 2 ministros en contra, pero el ministro Pérez Dayán decidió imponer su voto de calidad o su voto como presidente. De la segunda sala. De la segunda sala, sin, como dice el reglamento, turnar dado que era un empate, turnarlo a un siguiente ministro para la discusión. Entonces, simplemente se impuso y dijo, pues es mi voto de calidad, así que nones, y fuera la reforma a la ley de la industria eléctrica, en un abierto reto al reglamento, pero también en un abierto reto al presidente López Obrador y a su partido, y a la idea que se tiene ahora mismo desde el gobierno de que la industria eléctrica es estratégica, y se han puesto muchos ejemplos y pondré 2 ejemplos de bote pronto. El primero es que durante largos meses, el año pasado, la industria eléctrica de España le cargó la mano a los usuarios. ¿Por qué? Pues bueno, porque como son los amos y señores en España, como querían ser también españoles aquí en México, pues bueno, pues imponen las reglas e imponen también, lo más grave, las tarifas que se les antoja, que se les pega la gana. Lo mismo sucedió, el segundo ejemplo, apenas en el invierno pasado, usted recordará, cuando hubo una emergencia por las fuertes tormentas que hubo en todo Estados Unidos, pero que afectó principalmente o mayoritariamente a Texas. En aquel momento, cuando afecta a Texas, lo que la industria local hizo fue agarrar y aumentar, dada la demanda de energía, aumentar los precios a niveles imposibles. Eso, y que se cayó la energía, y la reposición por meter la energía en los pueblos abandonados, pues no le interesa a la industria privada. Ellos van por el rendimiento, es simplemente ganancias, eso es a lo que va. Entonces el presidente y este gobierno ha decidido que es una industria estratégica, como hay muchas industrias estratégicas así declaradas por Estados Unidos para defender ciertos sectores. México pretende defender el sector eléctrico como una industria estratégica, y de hecho todo el sector energético, el sector energético lo considera este gobierno como estratégico. ¿Qué significa? Pues que el Estado no solamente ejerce la rectoría, sino que debe tener las mayorías suficientes y las empresas suficientes para garantizar, por encima del poder que tengan los privados, garantizar que la energía llegue hasta donde tenga que llegar, y no solamente que llegue, sino que llegue a precios accesibles. Bueno, este ministro agarra toda esta argumentación y la avienta al bote de la basura.
Así, tal cual. Bueno, ahora los diputados de Morena informaron que están preparando un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán y dice Aleida Alaves, la vicecoordinadora de los diputados de Morena, dice, no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá y es esta argumentación que le digo yo. Por la mañana el presidente López Obrador había hablado también sobre el tema, Álvaro. Sí, efectivamente, y fue cuando expuso también en la conferencia de prensa mañanera los argumentos de la Comisión Federal de Electricidad encabezada por Manuel Bartlett Díaz, en el sentido de que no tenía atribuciones el ministro Pérez Dayán para votar ejercer su voto de calidad. El procedimiento era turnarlo a otra sala para resolver, en definitiva, este amparo, que es lo que se estaba examinando. No. La Suprema Corte invalida la ley de la industria eléctrica y ahora, pues, se va a proceder a un juicio político. ¿Qué es un juicio político? Bueno, es un instrumento de sanción previsto en la Constitución que no se ha usado en México, Alejandro. Eso también es importante recordarlo. El juicio político es para sancionar por parte de la Cámara de Diputados a quien considera que viola la ley de responsabilidades de los servidores públicos. La Cámara de Diputados es la que organiza todo el procedimiento de juicio político como órgano instructor, así se le denomina. Y luego es la Cámara de Senadores la que funge como jurado de sentencia, la que emite la Cámara de Senadores. De Senadores. Es la que actúa como jurado de sentencia, es decir, la que emite pues ya la resolución en un juicio político. Yo la único antecedente que registro, Alejandro, de un juicio político, que no hay que confundirlo con el desafuero, pero el juicio político, yo recuerdo en 1999 que se buscó enjuiciar políticamente a Roberto Madrazo cuando era gobernador de Tabasco, por el fraude electoral de Tabasco y por la enorme corrupción en su campaña. Y todo estaba previsto, había todavía el PAN, el PRD, el PT, estaban a favor. ¿Y sabes quién lo salva? ¿Quién? El Partido Verde. Pues sí. Jorge Emilio González Martínez, que es uno de los caciques del Partido Verde, disfrutando de su riqueza en la Riviera Maya y manejando pues a este partido, y queda impune. Yo no recuerdo otro caso. Cada rato se presentan denuncias de juicio político, pero nunca ha procedido ninguna que yo lo recuerde. Contra el ministro Pérez Dayán puede ser efectivamente el primer caso, Alejandro. Porque existe la voluntad política para hacerlo. Y existe también la mayoría. Es correcto. Entonces, por lo menos va a empezar el juicio político en la Cámara de Diputados por esta determinación que tomó la segunda sala de la Suprema Corte, presidida por Pérez Dayán. Ese es el asunto. Y la relevancia del fallo es que deja sin efectos, declara inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Es decir, prevalece la reforma energética de Enrique Peña Nieto, aprobada con sobornos a diputados y senadores, entre ellos 2 que van a ser senadores, uno diputado
que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y 2, Ricardo Anaya, que era diputado y fue después candidato a la presidencia de la República y que va a ser senador ahora. Entonces, de hecho, hoy el presidente Álvaro dice, a propósito de todo lo que está sucediendo con el Poder Judicial, porque también ya no hubo tiempo, ya usted sabe cómo estuvo el noticiero ayer, también ayer dejó en libertad por 2 de los delitos que se le acusaban a Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas de Gortari, y a propósito de esto y de lo que pasó con la reforma eléctrica, a propósito de lo que ha pasado en los últimos días, que no es menor, le dice el presidente López Obrador, dice, lo que pasa es que está podrido el Poder Judicial. Exactamente. O dice algo más, dice, algo más suavecito, está capturado. Pues es lo mismo que estar podrido. Si tenemos ese cachitito, mira, ahí lo tenemos. Sí, yo creo que sí vale la pena escucharlo, Álvaro. Me Incluso parece hasta bien. para consignarlo. Por supuesto. Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. 10 diarios, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. Yo creo que también vale la pena, señor Delgado, si a ti te parece, porque lo tenemos, también el presidente explica lo que sucedió con ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ley eléctrica. Yo creo que vale la pena porque explica lo que pasó el día de ayer y da su posición de lo que pasó hoy. Y luego viene lo que va a suceder en el futuro inmediato, que es el juicio político contra el ministro Pérez Dayán. Así es. Entonces, sí vale la pena escuchar este video completito. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales. Nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. Pero estamos desde hace tiempo remando contracorriente. Primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada y se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez
que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro. Cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden, ¿sí?, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial, y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz. Dice el presidente que previo a esto, dice que le había enviado una carta el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, en donde le explicaba lo que había sucedido en la Corte, que consideraba una anomalía, y lo explica en un par de párrafos de la siguiente manera. Bueno, señor presidente, pero dice: el ministro Pérez Dayán, de manera indebida y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de la sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Y luego le agrega el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice lo siguiente: dice artículo 17, las resoluciones de la sala se deberán
se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera la mayoría, que es el caso que hubo empate, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule el proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Dice, si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtiene mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte nombrará por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente y emitir su voto. Cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría, el presidente o presidenta de la sala tendrá voto de calidad. Pero se saltó un procedimiento y ya simplemente aventó la ley eléctrica y ¡pum! Vámonos, la batió. Tal cual, tal cual. Y además del presidente López Obrador y de miembros de su gobierno que impugnan esta resolución de la Corte que deja sin efectos la ley de la industria eléctrica, hoy también la aspirante presidencial del bloque de izquierda, Claudia Sheinbaum, habló al respecto, camino a Aguascalientes. Escuchemos. Hoy quiero hablarles sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que dijeron que es inconstitucional esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica, que esta modificación a la ley reconoce a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda su generación eléctrica entrar a la red de distribución, de transmisión y de distribución. Les voy a platicar. Las plantas generadoras de energía generan energía y en el instante pasan por las líneas de transmisión, luego las líneas de distribución y llegan a las casas o llegan a las fábricas. Y quien controla eso es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENAS, que antes era parte de la Comisión Federal de Electricidad, y con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, ese Centro Nacional de Control de Energía lo sacan de Comisión Federal de Electricidad y lo hacen un organismo por fuera, autónomo, ya ven. Bueno, pero además en esa reforma del 2013 dicen que tienen derecho a entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, en primer lugar, las privadas que tienen energías renovables y luego otras privadas que generan con gas natural. Y ya hasta el último, las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Imagínense. Entonces, la modificación a la ley que hace el Congreso de la Unión, presentada por el presidente López Obrador, dice, no, a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Además, tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia. Pues esas hay que considerarlas como preponderantes para que entren a la red de transmisión y distribución y que puedan generar energía eléctrica. Así, ese fue el cambio que pues, es muy razonable porque CFE pues, es una empresa de la nación y además pues tiene plantas con energía limpia, las hidroeléctricas. Bueno, pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa. Pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3-2 en una sala de la Suprema Corte. Entonces declaran inconstitucional. Le dijo el presidente que va a impugnar esa decisión. Y en realidad pues esta visión del neoliberalismo en donde se planteaba que todo había que privatizarlo y todo tenía que entrar al mercado. Pero se ha demostrado ahora, incluso recientemente, en Europa, por ejemplo, que es fundamental que haya una empresa del Estado que tenga
estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania, y entonces las cuentas que llegan a las casas de energía eléctrica son impagables para muchísimas familias, particularmente en España. Aquí pues en realidad ha permitido no crecer el precio de la gasolina ni tampoco de la electricidad, más que en términos de la inflación, porque existe Comisión Federal de Electricidad, tan sencillo como eso. Ese es el mensaje, Álvaro, que da la candidata de las virtual candidata de las izquierdas o de la izquierda a la presidencia de la República. Sí, debe mejorar la calidad del sonido porque de pronto no se le escucha bien. Pero, Alejandro, un último agregado. Sí, señor. Un último agregado a este mismo para terminar de redondearle a usted toda la información. También el presidente anunció que está preparando una nueva iniciativa constitucional para reformar el sector eléctrico después del fallo de la Suprema Corte, y que va a entrar en el paquete del lunes 5 de febrero, o sea, el próximo lunes. ¿El próximo lunes? Ya entra en ese paquete. Quizás es el paquete de reformas más ambicioso del presidente en todo el sexenio, Álvaro? Pues sí, pero lo van a rechazar. Sí, unas partes sí, otras partes no. Yo creo que van a rechazar todo. Todo. A ver, por más que el PRIAN y la misma Xóchitl Gálvez digan que van a apoyar las reformas de pensiones, no les creo nada. Sí, bueno. Le van a Obviamente quieren decir, bueno, somos sensibles a los trabajadores y las pensiones están muy bajas. Quiero verlo. Sí. Y obviamente es mañoso el PRI, porque el PAN de entrada dijo, no, nosotros no. A ver, quiero ver. Son chuecos. Esa es la realidad de las cosas. Quiero ver si efectivamente se corresponden. En una de esas, ¿quién los van a doblar, Alejandro? Pues sus patrones. Pues sí. ¿A poco has escuchado un pronunciamiento de Claudio X González diciendo estamos a favor? No, pues mira, yo pensaba que era de izquierda después de que es que no, pues son patrones vulgares. Que entonces en su marchita de membretes del próximo 18 de febrero digan Lorenzo Córdoba como vocero único, sí apoyamos esta reforma de pensiones. ¿Con qué van a salir? Narcopresidente. Porque esa es la cantaleta que traen. La información periodística ya se diluyó, pero ahí van a seguir.